Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. A continuación, presentamos la lección de Escuela Sabática 2023. Estudio de la Biblia. La misión de Dios. Mi misión. Repaso del cuarto trimestre. Lección 10. Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Bosquejo del estudio. En su discurso de despedida antes de ascender al cielo, Jesús les encomendó a sus discípulos que fueran sus testigos entre los pueblos de todas las naciones del mundo. Mateo 28:19. Naciones. En Mateo 28:19, no se refiere a estados nacionales, sino a grupos de personas. Un grupo de personas se refiere a un grupo de individuos que comparten historia, idioma, creencias e identidad. Hay agencias misioneras de primera línea, como Misiones Fronterizas Mundiales, el Global Frontier Missions, y el Proyecto Josué, que estiman que hay unos 17.446 grupos de personas en el mundo, de los cuales más de 7.400 se consideran no alcanzados por el Evangelio. En otras palabras, el 42% de los grupos étnicos del mundo carece de comunidades autóctonas de cristianos capaces de evangelizar sin un testigo externo al resto de los grupos étnicos. El 95% de los grupos menos alcanzados por el Evangelio se encuentran en la ventana 1040, una zona poblada principalmente por tribus, hindúes, musulmanes, budistas y no religiosos. Algunos de estos grupos tienen poco o ningún acceso al Evangelio. También hay personas que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio en las naciones occidentales, debido al impacto cada vez mayor del secularismo. Nuevos campos para la misión, un hebreo en Atenas, nuevas formas de pensar. Lee Hechos 17:1 al 16. ¿Cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí? La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Hechos 17:16. Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses, que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. A diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo, Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma, incluyendo a los paganos idólatras, así como a los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado, donde se encontraba esta gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de esos paganos. En Atenas, Pablo se encontró con un desafío: cómo alcanzar a personas que no sabían nada acerca del Dios verdadero. Personas estudiosas, de pensamiento filosófico, y acostumbradas a adorar a cientos de dioses. Se necesitaban estrategias radicalmente distintas. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo decidió alcanzar a los paganos usando sus propios métodos. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos, o incluso a los gentiles. Los atenienses eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos, e incluso para los gentiles, no significaban nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeocristiana. De allí que, como Pablo, tengamos que adaptarnos. Un abordaje que podría funcionar bien, por ejemplo, en Quito, podría ser inútil en Bangkok. ¿Qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad y cómo puedes con tacto y sabiduría abrirles los ojos para que vean lo inútil que es todo eso? Nuevas formas de predicar. Pablo en el Areópago. Después de algún tiempo de predicación en la plaza, los atenienses quedaron extrañados por las ideas que Pablo presentaba. Lee Hechos 17:18 al 21. ¿Cómo reaccionaron los paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Es evidente que, con sus dioses extraños, Pablo impresionó a la gente del mercado. Hechos 17:18, por lo que lo llevaron al Areópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos, aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal. Por lo visto, querían escucharlo a él y su nueva doctrina. Hechos 17:19. Sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, la pasión y la inteligencia de Pablo, aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas. Hechos 17:21, dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. ¿Lucas los estaba acusando de perezosos? Probablemente, no. Lo más probable es que señalara que eran pensadores y polemistas experimentados. Al fin y al cabo,
La sociedad griega generó pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego no en el sentido en que hoy concebimos el ateísmo, muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias, que había adquirido en su educación con Gamaliel. Pero, en realidad, fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 195. Pablo se había familiarizado con el pensamiento y la cultura griegas. Había leído a los autores clásicos, recorrido las calles de Atenas observando atentamente todo lo que veía, y conociendo la forma de pensar y actuar de sus habitantes. El Espíritu Santo le estaba preparando para una nueva forma de predicar a personas que no estaban acostumbradas a escuchar acerca del único Dios verdadero. ¿Cómo evangelizar a los no cristianos, Pablo y el Dios no conocido? Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Lee Hechos 17, 22 y 23. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el Evangelio? Atenienses, en todo los veo muy religiosos. Hechos 17, 22. Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos, sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella, porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Pablo continuó, porque al pasar y observar los monumentos de su culto. Hechos 17, 23. Al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar la gente. En realidad, sí era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba. Pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Al comentar la inscripción al Dios desconocido, Hechos 17:23, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses, en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían y podía abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían, por si les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Buscar puntos en común. ¿Cómo presentar un nuevo Dios? Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo. Lee Hechos 17, 24 al 27. ¿Qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? Para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un Dios como el que describía Pablo, era un pensamiento maravillosamente intrigante. Y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que este Dios, al que no conocían, se daba a conocer. De hecho, también deseaba que lo conocieran. Es probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si eso es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. 1. Primeramente Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. 2. Luego,
Mostró que había estudiado sus creencias, y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. 3. A continuación, les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. 4. Después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. 5. Por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador, ver también Romanos 1:18 al 25. ¿Por qué es este un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras es un reto que debemos enfrentar con el máximo tacto. Lo normal en nuestra ignorancia es que busquemos los puntos en lo que somos diferentes a otras denominaciones. Sin embargo, con todo respeto, debemos buscar los puntos en los que nuestros interlocutores pueden ser elogiados e incluso admirados, y aquellos que son comunes con nuestra forma de pensar o actuar. Por ejemplo, hablar de Jesús partiendo de una película, aceptar que mis oyentes adoren multitud de dioses y hablarles de uno de ellos para llegar hasta Jesús. Debemos hablar a los demás de lo que ellos conocen, no de lo que solo nosotros conocemos. La creación es el punto común que Pablo usó. Presentó al Dios creador, e incluso usó referencias a los poetas griegos para reforzar su pensamiento. Presentar a Cristo. Cruzar la línea. Tarde o temprano, llega el momento de pasar del terreno común a las nuevas enseñanzas. Después de todo, no conseguimos nada hablando siempre de los puntos en común. El Espíritu Santo nos mostrará el momento y la forma en la que debemos presentar abiertamente a Jesús. Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes un paso más adelante. Es decir, utilizó su familiaridad con las creencias de ellos para buscar un terreno común y así llevarlos un paso más allá. No cabe duda, al tratar de alcanzar a otros, el hecho de estar familiarizados con lo que creen y buscar puntos en común puede ser un método poderoso para alcanzar a la gente. Observa también que Pablo utiliza estos puntos de coincidencia con ellos para luego llegar a donde él quería, la resurrección de Jesús y la esperanza que ofrecía a todos. Lucas describe las reacciones a las últimas palabras de Pablo sobre la resurrección. Algunos se burlaron de la idea, otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto, y algunos creyeron. Lo clave en esta historia, en el marco de nuestro estudio, es que todos ellos realmente habían escuchado. Y esa era la esperanza de Pablo desde el principio. Sabemos que algunos rechazarán el Evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que, antes de que lo rechacen, entiendan lo que están rechazando. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeran, con la mente abierta, que existía un Dios al que no conocían pero que los había creado. Este Dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos, a pesar de su ignorancia. Pero se acercaba el día del juicio final. Y, si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenía que decidir personalmente si lo rechazaría de plano o investigaría más a fondo. Y algunos investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús, Hechos 17:34. Todos los seres humanos se ven influidos y limitados por las presuposiciones de sus culturas y sus cosmovisiones. Este importante hecho debe tenerse en cuenta a la hora de presentar el Evangelio. El ministerio de Pablo nos ofrece un buen ejemplo de acercamiento a los no cristianos. A continuación, se presentan algunos principios básicos significativos para nuestra misión hacia quienes no han tenido contacto con el Evangelio. No se puede confrontar a las personas con cosas que están más allá de su marco de referencia y esperar que respondan positivamente a ellas. Por lo tanto, es esencial ser siempre sensibles a las realidades cotidianas de las personas a las que damos testimonio. Debemos actuar con moderación y respeto en nuestra actitud hacia los no cristianos. Podemos obtener percepciones significativas sobre los no cristianos estudiando sus sistemas de creencias y hablando con ellos con el fin de encontrar temas en común que podamos utilizar como puntos de contacto para presentar el Evangelio. También debemos centrarnos en las necesidades y las aspiraciones de nuestro público y mostrarles cómo Cristo les da respuesta. No debemos permitir que nuestras perspectivas culturales se interpongan en el camino de cómo Dios quiere presentarse a los no cristianos por medio de nosotros.
Es importante que, al presentar el Evangelio, nos abstengamos de dar por sentado que nuestro público sabe lo que nosotros sabemos sobre Dios, que le interesa los valores que a nosotros nos importan, que entiende el concepto de pecado como nosotros, y se siente culpable y necesitado del perdón de Dios como nosotros. Por último, tenemos que evitar diluir nuestro mensaje en el proceso de adaptarlo a nuestro público. La intención del Evangelio es desafiar los aspectos de todos los supuestos de la cosmovisión, que no están en consonancia con las Escrituras. En oración, pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Explora las redes sociales como un posible areópago, para que presentes el Evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo. Nuestra responsabilidad consiste en presentar a Jesús de la manera más conveniente. El resultado dependerá del corazón de cada oyente. Dios te bendiga.